Buenos días, nosotros somos alumnos de la preparatoria número 2 del grupo 301, turno matutino, y a continuación presentaré al equipo. El equipo está conformado por Paola Martínez Mendoza, Nemi Raúl Castro Orozco, Nayobi Susana Perfecto Martínez, Nadia Guadalupe Castro Cuevas, Vera María Tapia Muñoz, Hedy Salinas Tejada. En este video vamos a presentar diferentes experimentos de presión, ya sea atmosférica, de fluidos o hidrostática. El objetivo de esta práctica es mostrar a través de los experimentos que van a ver a continuación los diferentes tipos de presión que hay y que se presentan en nuestra vida cotidiana. A continuación haremos el experimento 1. Primero que nada el profesor nos brindó los utensilios como es este vaso, el cual lo llenamos de agua y le pusimos colorante verde. Después agregamos el agua al vaso del medio de la estructura que nosotros elaboramos. En este experimento se ve claramente cómo de un vaso a otro se transmite el líquido. Esto se debe a que a la presión que ejerce el líquido, el vaso tiene que seguir fluyendo, en este caso por un popote, y de esa forma se empieza a llenar el otro vaso, ya que están a la misma altura, el líquido se quedará hasta cierto punto en ambos vasos. Intentamos agregarle más agua al vaso en medio, pero nuestra estructura tenía una leve fuga nada más, y pues se empezó a tirar todo el líquido. Después intentamos hacerlo en la otra estructura de dos vasos con diferente color de agua, pero pudimos observar lo mismo, de cómo ejerce la presión ahí, además de que también tuvo una pequeña fuga. En este segundo experimento ocuparemos la caja de cartón de leche de 1,5 litros. Para esto le hicimos 3 perforaciones en la parte lateral derecha y las tapamos con cinta canela. Después le agregamos agua con colorante hasta llenarla. Ya teniendo la caja llena de líquido, proseguimos a quitarle la cinta canela. Ahí podemos observar cómo el agua sale chorreando por los 3 orificios. Podemos comprobar que la presión hidrostática aumenta al descender dentro de un líquido, viendo que la velocidad con la que sale el líquido es mayor cuanto más abajo esté el agujero, ya que la presión sobre las paredes aumenta hacia abajo y por tanto también lo hace la fuerza sobre las mismas. Si perforamos agujeros a distintas profundidades, la velocidad de la salida se hace mayor al aumentar la profundidad. Al quitar los dedos de los orificios podemos observar que el agua no fluye, aún así teniendo los orificios. Pero en cambio, si destapamos la botella, ahí sí podemos observar cómo el agua fluye. ¿A qué se debe esto? Al mantener la botella con la tapa puesta, la presión interna sobre el agujero, o sea, la presión ejercida por el aire contenido en la botella más la presión ejercida por la columna de agua que hay encima del agujero, es igual a la presión externa, o sea, la presión atmosférica. Por esto no sale agua por el agujero, pero en cambio si quitamos la tapa, permitiendo que el aire y la presión atmosférica entre por la parte superior de la botella, se rompe el equilibrio anterior. La presión interna sobre el agujero es superior a la presión externa, la presión atmosférica. Esta diferencia de presión impulsa el agua fuera de la botella. En este tercer experimento ocupamos la mitad de una botella de plástico de la parte de la boquilla. Después le cortamos la boquilla a un globo y lo intentamos poner en la parte de abajo de la botella. Para mantener fijo el globo lo aseguramos con cinta canela. Después metimos un globo en la parte de la boquilla de la botella de 1,5 litros, de modo en que la boquilla del globo quedara donde está la boquilla de la botella. Y para eso también reforzamos con cinta canela. Si nosotros ejercemos una suave presión hacia adentro sobre el globo que se encuentra en la parte inferior de la botella,
se apreciará claramente la forma en la que el globo, que depende de la parte superior, o sea, que está adentro, que representa el pulmón, se desinfla, lo que emula el proceso de exhalación. Entonces, si nosotros dejamos de presionar el globo que está en la parte inferior de la botella, podemos observar que el globo que representa el pulmón se infla. Esto se debe a la presión. En este experimento utilizamos las tachuelas y un globo. Al principio solo poníamos una tachuela y empujamos el globo contra esa única tachuela y vemos que obviamente explota. En ese caso toda la fuerza se concentra en un punto muy pequeño y la presión hace que la tachuela atraviese el globo y explote. Entonces hicimos una cama de tachuelas. Ahí empujamos el globo contra ellas y vemos que no explota. Esto se debe a que la fuerza ejercida se distribuyó sobre todas las tachuelas y no había suficiente presión sobre ninguna de las tachuelas para que pudiera pinchar el globo. En este último experimento utilizaremos lo que es el periódico, una regla y un libro. Primero que nada pusimos la mitad de una regla en una superficie plana. Ya después arriba de ella pusimos varias capas de periódico. Después le pusimos encima de la regla que estaba fuera de la superficie un libro y por lógica se cayó. Pero ahora veremos lo que sucede si tiramos el libro de una distancia lejos de la regla. Ya que intentamos tirar el libro de una cierta distancia de la regla, vemos cómo el libro rebota y no se cae la regla. ¿A qué se debe esto? Se debe a que hemos aplicado sobre la regla una superficie grande, que es el periódico, y aunque no pese nada, su dimensión no permite que entre aire por debajo. La presión de la atmósfera ejerce una fuerza mucho mayor que la del libro.